República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Bases epistémicas de la educación. Matriz epistémicas. Autora Fedel Carmen Agles Moya, docente Dr. Giancarlos Betancourt. En esta matriz epistémica se centra en cómo estos estudios nutren mi intención investigativa, que busca relacionar una operación integrada, mixta y una construcción teórica final. Para avanzar entonces con la solidez de esta investigación, considero fundamental detenerme para analizar de manera cuidadosa los antecedentes empíricos y las referencias teóricas que sustentan la propuesta. El propósito central de esta presentación es generar una aproximación teórica que permita comprender cómo el uso pedagógico de las TIC inciden en los resultados de las pruebas IFES, particularmente en la área de ciencias sociales, en el contexto del departamento de Chocó. Ahora bien, esta construcción no parte únicamente de la teoría, se alimenta, por un lado, de las prácticas reales de los docentes y por otro, de la compleja relatividad tecnológica que caracteriza nuestro territorio. Entonces, en este sentido, también se apoya en el diálogo como autores e investigaciones que han abordado este fenómeno desde distintas perspectivas. A continuación, entonces, voy a presentar un análisis de algunas de las fuentes claves, estableciendo relaciones entre sus aportes y los objetivos que orientan esta investigación. Continuando con el análisis crítico de los antecedentes empíricos, se tuvo en cuenta 4 pilares fundamentales. En primer lugar, está el trabajo de Solano Hernández 2023, quien propone una estrategia metodológica para integrar las TIC en el aula. Este aporte es muy importante porque ofrece una guía clara para organizar la enseñanza, especialmente de las ciencias sociales. Se conecta directamente con lo que busco al analizar sobre las prácticas docentes. Sin embargo, al mirarlo desde una perspectiva crítica, encuentro que es una propuesta bastante general y aquí surge algo clave. En contexto como el Chocó, donde la conectividad es limitada, no podemos aplicar modelos tal cual, necesitamos adaptarlos a la realidad. Es decir, transformar esas estrategias en formas de uso tecnológico más resilientes y contextualizados. Otro pilar fundamental, en segundo lugar, encontramos a Fernández Guevara, 2026, quien estudia las competencias digitales en contextos rurales. Este trabajo es fundamental porque pone en el centro al docente y permite entender la brecha digital existente. Además, se relaciona directamente con el diagnóstico que plantea esta investigación. No obstante, hay un aspecto que abre nuevas posibilidades y es su enfoque en la educación primaria, lo que deja un vacío frente a las competencias más complejas que se evalúan en las pruebas como el Saber 11. Y a partir de esto surge la necesidad entonces de pensar en competencias digitales más avanzadas, especialmente para docentes de educación media. Como tercer antecedente está Ramírez Velázquez 2025, quien aborda la incorporación de las TIC en la formación del docente rural. Este estudio es muy valioso porque reconoce las dificultades de los contextos aislados y plantea que la tecnología no es un lujo, sino una necesidad. Sin embargo, su énfasis está más en la formación del docente que en los resultados de los estudiantes. Y aquí aparece uno de estos retos de esta investigación, comprender cómo ese uso de la tecnología realmente impacta en el aprendizaje y específicamente los resultados en pruebas como el IFES. Finalmente, terminando con los antecedentes empíricos, tenemos el estudio de Barrios Aguirre y colaboradores 2021, que analiza el impacto de la tecnología en el rendimiento académico desde una perspectiva cuantitativa. Este aporte es clave porque permite establecer relaciones entre el uso de recursos tecnológicos y los resultados educativos, pero también tiene una limitación importante, ya que los datos por sí solos no explican lo que ocurre en el aula si
ni los procesos de pensamiento de los estudiantes. Por eso es necesario comprender esa mirada con una perspectiva más interpretativa y contextual. Como conclusión a los antecedentes empíricos, tenemos que estos en conjuntos no solo aportan información, sino que permiten construir una mirada más amplia al problema. Al reconocer tanto sus aportes como las limitaciones, se ven configurando una base sólida para desarrollar una propuesta teórica que probablemente responda al contexto rural y cultural del departamento de Chocó. Entonces, avancemos a los referentes teóricos. En el análisis de las teorías referenciales tenemos entonces, en primer lugar, encontramos el conectivismo de Siemens. ¿Sí? Esta teoría nos invita a entender que el conocimiento no está solamente en los textos, sino en las conexiones que construimos. ¿Sí? Entonces, en este caso de las ciencias sociales, aprender implica relacionar e informar en contextos y experiencias. También podemos decir que cuando llevamos esta idea al contexto de Chocó, es un desafío importante porque la conectividad es limitada, ¿sí? Y por eso, más que hablar de redes digitales puras, es necesario pensar en redes híbridas, ¿sí? Donde la interacción humana y el contexto local complementen esas limitaciones tecnológicas. En segundo lugar tenemos el modelo TAP de Kohler y Mirza. Estos plantean algo muy clave. El docente no solo debe saber de tecnología o de contenido, sino saber integrarlos, ¿sí? Es decir, no basta con tener herramientas digitales, no basta con esto. Lo más importante es cómo se utilizan para explicar los conceptos complejos, ¿sí? Esto nos permite analizar si los resultados en el IFES dependen de la falta de recursos o del uso pedagógico que se le hace de ellos. Por otro lado, Miguel Zapata Ross y su teoría del aprendizaje ubicuo de modelos sobre el aprendizaje en entornos conectados nos invita a reflexionar sobre la idea de aprender en cualquier momento y lugar. Pero aquí surge una pregunta muy necesaria. ¿Realmente es probable o es posible en contextos donde el acceso a Internet es limitado? Desde esta investigación se propone una mirada más crítica, la posibilidad de mantener el aprendizaje incluso en condiciones adversas. Por otro lado, los aportes de Morales Álvarez, 2024, la brecha digital en la educación. Esta nos permite comprender la brecha digital como algo más que un problema teórico. Se trata de un reto pedagógico que implica pasar de usar las TIC solo como herramientas de información o convertirlas en verdaderas herramientas de aprendizaje y construcción del conocimiento. Finalmente, en COMPES 3988 del 2019, con sus teorías, tecnologías para aprender, establece el marco de la política pública, orientando hacia una innovación educativa y la equidad. Sin embargo, al tratarlo con la realidad de Chocó, se evidencia una distancia importante entre lo que se plantea desde la nación y lo que ocurre en los territorios. Para comprender de manera integral esta investigación es fundamental abordar sus fundamentos epistemológicos, la cual se estructura en 5 dimensiones que orienta todo el proceso. En primer lugar tenemos la dimensión sociocrítico. Esta nos permite entender el conocimiento no como algo aislado, sino como una estructura social. La dimensión axiológica se centra en los valores que orientan la investigación. La pedagógica se fundamenta en un aprendizaje crítico y reflexivo mediados por las TIC. La teológica se plantea un propósito claro, la emancipación intelectual de los estudiantes. Y finalmente la dimensión metodológica se sustenta en un enfoque mixto. Esto permite integrar datos cuantitativos relacionados con el rendimiento académico y el acceso tecnológico con análisis cualitativos que profundicen los procesos de pensamiento crítico. Desde este punto de vista interpretativo, esta investigación se fortalece a partir del diálogo entre distintas teorías. Por ejemplo, el conectivismo de Siemens. Este aporta
la idea del aprendizaje en red, pero es necesario ajustarlo críticamente como lo plantea Zapata Ross para no desconocer las limitaciones de conectividad del contexto de Chocó. Muchas gracias.